Una vez más en el programa Sabor Timbero, les saluda Abdel desde Managua, Nicaragua. En esta ocasión vamos a presentar la entrevista que le hicimos a un destacado artista cubano. Hablamos de Michael Elizalde Ruano, quien a través de su arte, a través de su música, ha defendido la música cubana durante muchos años. Michael ha trabajado con destacados artistas cubanos, entre los que está Silvio Rodríguez. También tiene un proyecto musical con el trío Trova Roco y ha compartido escenario con diferentes artistas. En esta entrevista, Michael nos va a contar cómo fue que inició en la música, también que desde su perspectiva, cómo está la música cubana, también qué le ha parecido trabajar con el destacado trovador Silvio Rodríguez, entre otros temas. A continuación, escuchemos la entrevista que le hicimos a Michael Elizalde Ruano, originario de Villa Clara, Cuba, quien con su instrumento favorito, el tres, como dije, ha defendido y se ha destacado dentro de la cultura cubana. Mi nombre es Michael Eric Elizalde Ruano. Soy natural de la provincia de Villa Clara, municipio Santa Clara. Esta provincia está enmarcada en el centro de Cuba. Y yo empecé el mundo de la música a muy temprana edad, a los 7 años. A los 7 años empecé de una manera accidental. Digo accidental porque realmente lo que me llevó a mí al arte fue el teatro. Sí, yo, gracias a mi tía Olga Ruano Pairol, ya fallecida, una excelente instructora de teatro, ella descubrió en mí vocación para el teatro. Y entonces empecé en un lugar llamado Casa de Cultura, que no es la escuela de arte como tal, donde se forman los profesionales. Es un lugar donde el niño recibe las primeras instrucciones del arte, tanto en la danza, en la plástica, en la pintura, en la música, en distintas manifestaciones. Y entonces yo empecé con mi tía en esa compañía teatral infantil, actuando. Fui a muchos festivales nacionales, provinciales, municipales, e incluso alzándome con premios individuales como la mejor actuación, en fin. ¿Qué pasa? Que en este lugar, la Casa de Cultura, hay distintos cubículos, o pudiéramos llamarle sedes, donde se practican estas manifestaciones. Y estas manifestaciones, por supuesto, uno inevitablemente ve al otro niño hacer en su manifestación, digamos, su arte. Y ve cómo ese instructor, como ese profesor, le ayuda. Y yo recuerdo que yo iba pasando por un cubículo o una sede o un aula, como se pueda decir, como usted lo quiere interpretar, donde estaba un profesor llamado Jorge Pérez armando una agrupación infantil. A mí aquello me pegó tan fuerte por la impresión de ver a esos niños hacer música, que me quedé paralizado mirando cómo ese instructor y cómo esos niños ejecutaban sus instrumentos, cómo cantaban, cómo hacían coros. Y ese día, yo recuerdo que yo le dije a mi tía, a mí me gusta la música, ya no me gusta el teatro. Es decir, fue un amor a primera vista hacia la música. Mi tía
bueno, sintió mucho el hecho de que yo no estuviera en la compañía porque incluso estábamos, recuerdo que estábamos haciendo los ensayos para una puesta en escena nueva y ella tuvo que, bueno, prescindir de mí porque yo estaba muy atado a la música, ya yo no quería actuar. Entonces inmediatamente me pone en contacto con este instructor llamado Jorge Pérez, y él empieza a enseñarme los primeros pasos de la música, enseñándome guitarra. Iba a mi casa, donde estaba mi tía, estaba mi mamá, mi familia, y me enseñaba guitarra. De poco a poco fui aprendiendo guitarra, empecé a estudiar en distintos grupos, en distintos lugares, empecé a estudiar. Cuando digo distintos lugares, porque él a veces me llevaba incluso hasta la escuela que él impartía clases. Él era un hombre que se movía en distintos circuitos del arte, en escuelas pedagógicas, en universidades. Y entonces me decía, no tienes nada que hacer, vamos. Y entonces, bueno, yo empecé a estudiar en distintos, incluso lugares que no era mi casa. Y eso me enseñó a tener la vocación por la música, y a tener el interés y el respeto por la música, de cómo este arte me hacía caminar distancias para poder aprender. Al tiempo Jorge Pérez se va para Trinidad, que es un lugar también del centro de Cuba, que queda enmarcado por cerca de Santi Espíritus, por esa zona, y me deja en manos de otro excelente instructor llamado Jesús Sol. Jesús Sol, ya él sabía que yo tenía instrucción por la guitarra, ya yo tenía algún conocimiento de guitarra, pero este instructor, él tenía, digamos, un interés muy marcado por el tres cubano. Tenía un interés muy marcado por el tres cubano. En todas sus agrupaciones él tenía un tres. Siempre he dicho en mis entrevistas que es uno de los instructores que siempre ha creído en este instrumento fielmente, aun cuando este instrumento no tenía una popularidad como la que tiene hoy por hoy mundialmente. Y yo en ese grupo, como ya había un guitarrista que lo hacía mucho mejor que yo porque tenía mucho más tiempo, empecé a tocar percusión. ¿Y qué sucedió? Que el tercero oficial de este grupo el grupo se llamaba Sabor Caribe, según me recuerdo, se enferma y había que realizar una actuación 3 días después. Se enferma de hepatitis y entonces él me dice, bueno, ¿tú te atreves a tocar el tres? Me hizo una prueba física, le encantó mis manos, le encantó mi relajación, mi musicalidad, y empezó a enseñarme el tres de un modo, digamos, como por tradición oral. Él repetía las cosas, él las hacía y yo las repetía. Confieso que este instrumento a mí no me gustaba cuando yo lo empecé a estudiar, porque, como digo, no era un instrumento, era un instrumento deficitario aquí en Cuba y que no tenía una gran popularidad, debido a que el son en aquel tiempo no tenía el glamour, como se puede decir, que tiene hoy por hoy en Cuba. Es decir, el son era un género que estaba prácticamente extinto, así como el tres y así como el laúd. Ese tipo de, cuando digo el laúd, porque también en la música campesina, en aquellos tiempos los jóvenes y los niños de aquellos tiempos
no tenía mucha predilección ni por esos instrumentos ni por el género. Y entonces, bueno, no tuve otra que empezar a aprenderme las 3 canciones. Y con tan buena suerte que, o digamos, el interés que demostré, aunque no me gustaba, pero yo quería tocar algo superior a un par de claves, o a unas maracas, o a un güiro, o a un cencerro. Yo quería tocar algo mucho más, digamos, que aunque esto es importante también, pero algo que tuviera mucho más peso en una agrupación. Y eso me lo aprendí, esa música me la aprendí en 2 días. En 2 días se lo muestro y él me dice, usted es el tercero. Y poco a poco empecé a ir entendiendo este instrumento de una forma autodidacta y de una forma empírica. Primeramente fue empírica porque cuando aquello yo no tenía conocimiento de la música escrita, no tenía conocimiento de las asignaturas como el solfeo, la apreciación, no tenía un concepto de la literatura musical, no sabía leer ni una nota y tampoco sabía afinar el instrumento. A mí lo que me acompañaba era el oído. Siempre mostré buenos dotes auditivos y me acompañaba las ganas de hacer la música y los conocimientos que me había implementado el profesor anterior, Jorge Pérez. Y entonces bueno, recuerdo que hicimos el primer estreno de las obras y salió exitosamente. Se recupera el tercero titular de la agrupación y entonces Jesús Sol me dice, oye, no, muchachito, lo puso para el bajo. Hoy por hoy es bajista de una gran cantautora cubana llamada Liuba María Evia. A cada rato nos vemos en La Habana y él me dice, qué bien hizo Jesús Sol en hacer esta selección, porque a él siempre le gustó el bajo. Y a mí, que el 3 no me gustaba, ¿qué pasa? Empecé a cogerle amor a raíz de que a los 15 años de edad se hace una convocatoria para niños que tuvieran habilidades en esos instrumentos deficitarios como el laúd, el 3, los muchachos que fueran percusionistas, porque ¿qué pasa? Que esto se llamaba plan talento. Eran niños que no habían estudiado en ninguna escuela, pero que tocaban su instrumento, lo ejecutaban bien. Y entonces esta convocatoria se hizo en la Escuela Nacional de Arte. Era para poder a estos niños salvarlos. Cuando digo salvarlos es tenerlos en los planes de estudio de la Escuela de Arte, de la ENA. Y entonces, bueno, para allá fui solamente con el conocimiento que tenía del 3 cubano. Como dije, yo no sabía tocar piano, que el piano aquí en los conservatorios es obligatorio, es en este caso un instrumento complementario. Y bueno, recuerdo que cuando fui a esa prueba, fui con obras mías. Yo no tenía conocimiento que había un programa de 3 concebido para estudiarlo a nivel nacional y que tuviera un nivel de academia. Y no tenía eso en cuenta, ¿no? Y fui con mis obras, con lo que pude, con lo que escuché de aquel, del otro, así. Había un tribunal muy fastuoso en ese momento. Los que me hicieron los exámenes a mí son terceros extraordinarios. Puedo citar a Pancho Amat, que para nosotros aquí en Cuba y para el mundo es el árbol del 3 cubano, el hombre que llevó el 3 hasta la modernidad.
mezclándolo con distintos recursos de otros instrumentos y bueno, un trecero formidable. Estaba Efraín Amador Piñero, que es el hombre que realizó los programas de estudio para la Escuela Nacional de Arte de Tres Cubanos a nivel nacional. Estaba el trecero precisamente de Ligua María Evia, Joanny, recuerdo su nombre, y estaba Efraín Ríos, otro gran trecero connotado de nuestro país. ¿Qué pasa? Que cuando ellos me ven tocar, en la primera canción me interrumpieron y me dijeron, ¿de dónde tú saliste? Y bueno, yo les explico esta historia, que yo soy parte de la Casa de Cultura, que yo no tuve instrucción musical. Digo esto porque realmente yo no tuve instrucción musical, porque cuando yo llego cuando yo quise hacer las pruebas en la Escuela de Arte, en la EVA, pero esta escuela, los planes de estudio empiezan a partir de segundo grado. Cuando yo voy a hacerlas, ya tenía mucho más edad de la que realmente te podían admitir allí. Y entonces, bueno, y como dije, tampoco el 3 no se estudiaba en la provincia. El 3 no, en esta provincia no estaba muy expandido, no habían profesores de 3. Entonces, bueno, tuve que seguir en la Casa de Cultura y le hice toda esa historia a ese tribunal y me dieron la calificación de 100 puntos. Ya cuando ellos me dan esa calificación, con la cual me quedo muy asombrado, por cierto, porque uno de ellos se me acerca, en este caso Pancho Amat, y me dijo, ese es el mejor instrumento, que usted en ese instrumento va a brillar. Porque yo fui con muchos instrumentos también. En la Casa de Cultura te enseñan a tocar 3, en aquel tiempo te enseñaban a tocar charango, 4 venezolanos. Yo fui con todas esas cosas para él. Y a él le gustó mucho mi interpretación en este instrumento. Y yo les explico que yo no tengo instrucción ninguna, yo no podía seguir continuando en las otras pruebas porque yo no tenía conocimiento. Y entonces cuando ellos elaboran un programa que me lo implementan, que es para enseñarme el 3, pero ya de una manera más ordenada, ya me enseñaron a afinarlo. Yo tocaba en una afinación que no es la que toco hoy por hoy, me enseñaron esa afinación, me enseñaron el sistema armónico de ese instrumento, la armonía de ese instrumento. Y bueno, posteriormente, que yo paso ese periodo allá, que fue bien rápido y fue bien interesante porque me aportó mucho, yo regreso a Santa Clara y bueno, comienzo mi labor como profesional en un grupo llamado Sonora Ananqué, que yo pienso que fue el preludio para todo lo que estoy haciendo hoy por hoy, porque además la directora de esa agrupación es una mujer que es empírica, pero es una gran cantante que nosotros respetamos aquí, un gran músico, una gran cantante llamada Anel Carranza, que me enseñó toda la diversidad de la música campesina, al menos la que ella conocía, y me aportó mucho. Y estando en esa agrupación, llega una resolución ministerial que los músicos que estuviéramos sin título, se iba a abrir una escuela en la misma región central para que estos músicos se superaran y tuvieran un título. Pero ¿qué pasa? Que como digo, yo no tenía la contrariedad de que aquí no había profesor de 3. ¿Qué pasa? Que me apunté en la guitarra, y entonces empecé a estudiar la guitarra clásica con uno de mis grandes amigos y uno de mis grandes profesores, uno de mis grandes hermanos, una de las personas que me ha ayudado a mí en toda mi vida y en toda mi carrera, y es con la cual toco, con Silvio Rodríguez, y es con la cual toco en esta agrupación llamada Trova Barroco, que es el maestro Rachid López.
El CENIAR es el Centro de Enseñanza, Centro de Enseñanza Artístico, Nacional Artístico, para la enseñanza artística, es un centro nacional. Ellos me dieron a mí la posibilidad de volver a presentarme en otro examen, porque estaba a tiempo para poder seguir cursando mis estudios en la Escuela Nacional de Arte. Pero ya yo fui con mucho más condiciones. Eso estoy hablando ya a partir de los 15 años fue que me pasó esto. 15 años. Me dieron la posibilidad de, aquí en Santa Clara, estudié con varios profesores, con varios maestros de música. Para mí los mejores maestros. Tuve una excelente profesora llamada Ana Campo, tuve una excelente profesora llamada Dianela Campo, tuve una excelente profesora llamada Elvira Campo, tuve una excelente profesora llamada Adriana de solfeo también. Tuve una excelente profesora llamada, nosotros le decimos cariñosamente, es Lugardita, se llama así. A la hija de Lugardita, Sandra, también profesora mía de apreciación de la música. Es decir, tuve una preparación para poder llegar a la Escuela Nacional de Arte de nuevo, por segunda vez, a los 15 años. Y tuve, por supuesto, la instrucción de Rachid López, que ya mediante un programa, él me enseñó ya no solamente a ir con mis obras, sino ir de una manera más planificada. Me presento y entonces vuelvo a obtener 100 puntos y me dan la posibilidad. Ellos plantearon que no estaban en condiciones para seguir impartiéndome clases, porque ya yo había vencido todos los niveles de enseñanza medios, y entonces me dieron la posibilidad de abrir mi propia escuela aquí en Santa Clara, en el Centro de Superación para la Cultura, que fue donde yo culminé toda la parte mía, digamos, como estudiante. Es decir, el instrumento me lo supervisaba Rachid, asignado por el CENIAR como mi profesor, en este caso, porque él se dio cuenta que a mí la guitarra me iba bien, pero cuando me vio en el 3, que él me preguntó incluso, oye, tú tocas 3, porque un día yo falté a su clase y alguien le dijo que yo estaba tocando 3, me vio y entonces enseguida llamó al Centro para la Enseñanza Artística Nacional y en fin, le dieron la tarea de ser mi instructor, o en este caso mi profesor, o mi tutor, es la palabra, de ser mi tutor. ¿En qué consistía esto? En que él solamente me evaluara todos los meses mediante exámenes, obras, y bueno, yo continuaba estudiando en la escuela. Pero además impartiendo clases. Yo tenía por la mañana que, bueno, tenía la tarea de ser alumno por las mañanas, y por las tardes impartía clases en el mismo centro, en el cual, bueno, por supuesto me gradué y estuve buen tiempo formando a generaciones ahí de terceros, estuve varios años ahí. Y entonces fue la primera escuela que se creó en Santa Clara, Escuela de Superación, que yo digo que son cosas del destino, porque al final yo no tenía profesor, y en la misma escuela y aquí en esta provincia no había un profesor, y qué casualidad que yo, que fui uno de los primeros que empezó a tocar el 3 de un modo accidental, me haya convertido en profesor de un instrumento que aquí no tenía mucha connotación. Y bueno, más o menos esa es la parte mía como estudiante. No sé en qué más pudiera aportarle. Puedo decirle, bueno, que
que mi trayectoria en la escuela como estudiante, como alumno, como profesor, ha sido, digamos, a la gente, bueno, los que me conocen se asombraron porque estando yo en primer año de nivel medio, me hicieron un examen diagnóstico y entonces, debido a todos esos profesores que yo les cité anteriormente, me convalidaron el primer y el segundo año, entonces me pusieron el tercer año. Yo hice el nivel medio en 2 años, cuando realmente son 4 años. Y entonces, bueno, yo asumo que eso es también por las ganas de estudiar también, por las ganas del interés que yo tenía por la música. Ya yo sabía lo que quería, a mí me gustaba el 3 ya, en ese entonces ya me gustaba el 3, a partir de lo que me dijeron los profesores de 3 de allí, de la Escuela Nacional de Arte. Y bueno, en estos momentos, bueno, me mantengo como docente, fui el primer profesor que abrió la línea de 3 en esta provincia, en la Escuela Vocacional de Arte, donde me dijeron que no había tampoco profesor de 3. Y realmente ya hemos formado a varias generaciones de 3-0. Por lo que quiero decir que la docencia es algo que conmigo está atada, es decir, es parte de mi existencia. Y entonces, bueno, ahora estoy enfrascado en varias graduaciones que tengo que realizar. He impartido clases en varios lugares de Cuba. En este momento, bueno, he ofrecido declaraciones para escritores que han querido hacer libros de 3-0 importantes, como Arsenio Rodríguez, el Niño Rivera. Y bueno, estoy en este momento en eso, ¿no? Estoy aportando también mucha música para la escuela, para el ISA, para el Instituto Superior de Arte Nacional, que me pidieron que mandara obras mías para allá, porque para incrementar el repertorio y para darle importancia, mi técnica se está estudiando por allá también. Y bueno, más o menos eso es lo que he hecho como docente. Más o menos es una panorámica bastante amplia de lo que como docente lo he hecho. O como docente no, como profesor y alumno. Ese es más o menos mi trayectoria musical. En estas aristas, ¿no? De ser estudiante y de ser maestro. ¿Con qué artista has colaborado a lo largo de tu carrera? Bueno, yo he colaborado, la segunda pregunta, yo he colaborado con muchos artistas. Realmente bueno, primeramente con todos los artistas de mi provincia. Yo creo que a mí no se me quede ninguno. He trabajado Santa Clara o Villa Clara en este caso. Es una provincia muy musical, de mucho talento, de mucha calidad. No es porque sea chauvinista, sino es que es verdad que está demostrado que la mayoría de los músicos que salen que están en proyectos en la capital nuestra, que es La Habana, la mayoría, hay una inmensa mayoría que son de Santa Clara. Y aquí yo he hecho colaboraciones con mucha gente aquí en mi provincia, pero fuera de ella, bueno, primeramente yo iba mucho a la ciudad de Cienfuegos, que queda en el sur del centro, el centro sur, vamos a decirlo así, de Cuba. Y allí hay un estudio bien importante que se llama el Estudio Eusebio Delfín, donde uno de los grandes trovadores de la música, ya fallecido recientemente, Lázaro García, nos invitaba al trío Trovarroco, en este caso, nos invitaba mucho a grabar. Y como disco al fin, a veces uno no sabe ni para quién graba y con quién graba.
Y en esos discos yo acompañé a Fran Delgado, acompañé a Silvio Rodríguez, acompañé a Pablo Milanés, acompañé a Mauri Pérez Vidal, acompañé a Miriam Ramos, acompañé a Augusto Blanca, a Eduardo Sosa, a Gerardo Alfonso, a Carlos Varela. Yo, bueno, ya mi experiencia personal, he acompañado a Pancho Céspedes, he acompañado a Miriam Ramos, acompañé a un acordeonista del País Vasco, uno de los grandes acordeonistas llamado Kepa Junquera. He acompañado a Pablito FG, un cantante bien importante del son de la salsa de aquí cubana. He hecho colaboraciones con Orlando Valle, Maraca, un flautista prodigioso que tenemos aquí, que es un connotado músico. He acompañado, bueno, a gente de aquí de Santa Clara, a orquestas importantes de aquí, emblemáticas. Antonio Guzmán y su Poder Latino, que usted lo debe conocer bien, a ese gran hombre que lamentablemente se nos fue. Yo estuve en uno de sus discos. He acompañado a Alejandro Sánchez, otro destacado orquestador que hay por aquí, excelente músico que tiene su orquesta, Alejandro y sus Sonics. He hecho música con los Faquires, un grupo de señores mayores que tocan una música espléndida. He acompañado a Ángela Cervantes, una excelente cantante española. Mi vida ha sido de varios discos, de muchos discos, de muchos discos. He acompañado a mucha gente, que casi que no tengo, los nombres se me pierden porque son muchos. Y bueno, por supuesto, he colaborado también con Yudelkis Pérez Jura, que estuvo hace poco allá con ustedes. Yo estuve haciendo los arreglos, estuve tocando el tres con ella hasta hace unos meses. Y con artistas internacionales, bueno, también he acompañado a Javier Roibal, un cantante español espectacular, a Polito Ibáñez, un cantante nuestro aquí, cantautor, a Manuel Aute, lo he acompañado también. Bueno, en fin, hemos hecho mucha música con varias personas. Estuve en un disco de un proyecto muy interesante aquí que se llama La Troguntivitis. Estuve en ese disco que incluso fue premio Cuba Disco. Además de eso, tengo mi propia agrupación, que se llama Michael Quartet, donde el 3 se expresa distinto ahí. El 3 tiene otra estética, es un instrumento que se ve muy apegado a la música internacional, sin perder esa cubanía que lo caracteriza, y que el estilo que ahí yo trabajo es la world music. Es un estilo donde yo fusiono los elementos por separado, porque la palabra fusión a veces es muy ambigua, y yo trato siempre de que si voy a hacer un tango, que eso sea un tango; si voy a hacer un joropo, que eso sea un joropo, pero donde la improvisación esté presente, que bueno, de cierto modo son es uno de los elementos, una de las herramientas que se emplea en el jazz. Y yo siempre he tenido mucha inquietud por esa música, el jazz sobre todo, y lo supe llevar a mi escenario. Como soy latino, lo hago de un modo latinoamericano, pero que a la gente le ha gustado, y hace poco estuve en el Festival Jazz Plaza en Santiago de Cuba, que fue un hito lo que se hizo allí. Fui con mi banda y gustó mucho el trabajo que hicimos. Y a lo largo de mi carrera, hemos trabajado mucho con mucha gente, con diversidad. Yo he trabajado con diversidad de artistas, he hecho música flamenca,
he hecho música celta, he hecho música clásica, he tocado jazz, he tocado música campesina, he tocado trova, he tocado estuve en un disco muy interesante de un grupo de aquí de Santa Clara, muy conocido, llamado Blinder. Toqué, eso es un grupo de rock. Es decir, que he colaborado con mucha gente y siempre trato de mantenerme al día con eso, porque creo que a medida que uno va acompañando a la gente y uno va aprendiendo de las experiencias de los demás, se nutre a sí mismo. Y eso es lo que yo he podido hacer. Y ahí estamos. Háblanos del trío Trova Barroco. La tercera pregunta un poco que se remite a lo que dije, que como al ser Rachid mi tutor, y al darse cuenta que a mí el 3 me iba bien, él me propuso en aquel entonces hacer un trío que en aquel momento se llamaba De Ocasión. Es un trío donde él quiso utilizar 3 instrumentos típicos de la música cubana, del son cubano, como es el caso del contrabajo, el 3 y la guitarra. Un poco dándole la magnitud de que estos instrumentos podían en algún momento tener su parte concertante como trío al fin, instrumentalmente, pero pudieran ser también instrumentos que se prestaran para acompañar a cantantes o a otros instrumentistas. Y entonces, bueno, a mí, como yo estaba aquí también estudiando, impartiendo clases, a mí me pareció interesante porque digo, bueno, caramba, es otra manera de aprovechar el tiempo y de aprender y de conocer. Y entonces de esa manera se llamó primeramente el trío De Ocasión, que en este caso el trío De Ocasión lo estaba compuesto por mi primo hermano Reiniero Elizalde Ruán, un excelente bajista que ahora actualmente se radica en España. A él le apodan el Negrón. Ya nos hemos visto en varias ocasiones en algunas que otras giras que yo estaba por allá, y siempre es una delicia tocar con él. Y bueno, en este caso Rachid López y yo. Ya después mi primo es menor que yo 3 años, le llega a la Escuela Nacional de Arte, y entonces Rachid se quedó con el bichito de la música del trío Trova Barroco, y entonces es que llama a César Bacaró, que tocaba en un grupo, en un septeto aquí que se llamado Pretexto, aún existe. Ya Bacaró no está con nosotros porque, bueno, Bacaró se reunió con su familia, está en Nueva Orleans, vive por allá, pero hicimos una carrera muy grande, muy larga, muy bonita. Él es el bajista cumbre de esta agrupación y el bajista que hizo posible que nuestro nombre se conozca también, porque estuvo con nosotros, estuvimos juntos alrededor de unos 20 años, 20 y tantos años. Y entonces, primeramente se llamaba Trío De Ocasión. Ya cuando llegaba Caro le pusimos Arte y Estilo, y a sugerencia de Lázaro García y de Vicente Feliu, lamentablemente ya fallecidos los dos, nos bautizan con el nombre de Trova Barroco. Trova Barroco, ¿por qué? Porque ya había un disco que había hecho Rachid en solitario con un excelente pianista de placeta y uno de los grandes genios de este país, desde el piano, la orquestación, los arreglos, Pucho López. Él había hecho un disco a guitarra y a piano y le había puesto ese título, y se refiere a llevar la música clásica a los planos de populares y la música popular a los planos de concierto. Ese es el concepto de Trova Barroco: llevar la música clásica a los planos populares y lo popular a lo concertante.
Y entonces cuando él dijo ese nombre de Trova Barroco, bueno, dijeron Vicente Feliu y Lázaro García. Ese es el nombre. Ya a partir de ahí, bueno, empezamos a hacer carrera, como le dije, estuvimos grabando en el estudio de Servio Delfín, estuvimos en Ojalá. Quería decirle que otra de las cosas que yo había hecho es un disco muy importante de los 4 estilos más conocidos del 3 en Cuba, titulado 3x4, que ahí grabamos Pancho Amat, para que usted vea que como da vueltas al mundo, que él me vio muy chiquito y ya yo grabando con él, Efraín Ríos, que me había visto muy chiquito también, y yo grabando con él, Cotó, otro tercero formidable de aquí de Cuba, de Guantánamo, y yo en este caso. Esos fueron los 4 estilos y tuve la suerte de hacer todas estas producciones con Trova Barroco. A mí por lo general, cada vez que me llaman con Trova Barroco porque es un sello, es auténtico, es una agrupación conocida y reconocida. Y entonces, con Trova Barroco hemos hecho infinidades de discos, infinidades de proyectos, infinidades de cosas. Realmente ha sido una magia yo pertenecer a esta agrupación, porque es lo que me ha abierto a mí el espacio para yo ver en el 3 algo más que un instrumento, y yo lo veo más que un instrumento precisamente por Trova Barroco. Lo veo orquestalmente, lo veo como un instrumento en el cual se pueden incluir todos los sonidos, todos los conceptos. Solamente lo que se trata es de cómo hacerlo. Y entonces, bueno, hemos grabado varios discos, hemos hecho muchas cosas, y bueno, en estos momentos nos encontramos con otro bajista llamado Alfredo Kendo. Albacaró no están aquí, que Alfredo Kendo es medio sobrino de César Bacaró, y estamos haciendo varios proyectos. Estuvimos en Las Tunas hace poco, una provincia oriental. Ya nosotros como Trova Barroco tenemos 3 discos. El primer disco fue premio en ópera prima, fue premio en mejor grabación, y ha sido delicioso el poder trabajar con Rachid López y el trío Trova Barroco. Sobre Trova Barroco, bueno, como le digo, casi la música en algún que otro repertorio. Nosotros hacemos mucha música cubana, tanto conocida como inédita, pero siempre preocupándonos por nuestra identidad, porque la música sea netamente cubana o netamente clásica. Sí tenemos bien definidos esos conceptos de que las cosas hay que hacerlas con la mayor transparencia, con el mayor respeto, sin desvirtuar lo ya escrito. Si ya estaba escrito por alguien, hacerlo lo más fielmente posible, por supuesto con nuestro sello, con nuestra manera de hacer la música. Cosa que quería agregar, que es que con el cuarteto también yo he tenido mis premios también. Yo hice un disco con esta agrupación titulado Variaciones, que fue premio en ópera prima también, premio Cuba Disco, premio Cuba Disco en grabación. Y recientemente, hace unos añitos, hice un disco titulado Toca Tercero, que aún no se ha radiado mucho por cuestiones judiciales, que todavía no me atrevo a decirle, o no quisiera abundarle mucho con eso, que estamos en planes de que ese disco tome el camino que debería haber tomado. Entonces, bueno, más o menos eso. Trova Barroco ha sido mi deleite, mi disfrute. Es el grupo que me ha llevado hasta donde estoy, y es el grupo que me ha enseñado a hacer lo que yo hago y cómo ver e interpretar la música. ¿Qué influencia musical tiene Michael? Mis influencias musicales. La cuarta pregunta, son varias influencias. A mí la gente me considera un híbrido. Mucha gente dice eso, que soy un híbrido. ¿Por qué? Porque en mi música o en mi forma en mi ejecución
A veces yo me remito al piano, a veces me remito al saxofón, me remito a la guitarra eléctrica o a la guitarra de concierto, al arpa. He tratado de desarrollar varias técnicas en este instrumento que no son propias de él, y es por eso que la gente me considera un híbrido. Yo, a las personas que escuché mucho, a las personas primeramente, quien desató esa influencia, incluso antes de yo dar contrabarroco, fue mi primo Reinier Elizalde, que ya era un jazzista en ascenso y necesitaba muchas de estas canciones estudiarlas, y él traía la partitura para la guitarra, y al no tener guitarrista me decía, vamos para que nos ayudes a practicar esta secuencia. Y ahí, aprendiéndome esa música, esos papeles de guitarra, fue que empecé a tener un sentido distinto a la hora de la ejecución del 3 y a la hora de la ejecución de lo que pienso, de mi pensamiento. Esa fue mi primera influencia. Después fue Trova Rocco, por supuesto, el cuarteto, y las personas que yo escucho mucho. Primeramente al Niño Rivera, un tercero, para mí para mí y para todos, el gran armonista de ese instrumento en nuestro país. A Pancho Amat, a Cotó, a Efraín Ríos. De la música internacional escucho a Pat Mancini, Chick Corea, Jaco Pastorio, Bela Fleck, Django Reinhardt. Son exponentes que uno no puede olvidar. Duke Ellington. Y bueno, esa es la mezcla. Y bueno, de la música clásica, Bach. Cuando digo netamente clásica, bueno, en periodos en el barroco, Bach, Händel, Vivaldi, son Lully, Telemann. Esos son en lo clásico. Estudio mucha música clásica porque creo que la música clásica, además de que te ayuda a levantar el espíritu, a tener un alto vuelo, te ayuda técnicamente y te ayuda conceptualmente a madurar en el estilo musical, en el estilo musical y en la técnica a la hora de la ejecución de cualquier instrumento. Escucho mucho a Mozart en la parte clásica, a Beethoven, a Haydn, toda la música clásica me encanta. Y yo con todo ese mundo musical hice como una especie de batido, aquí se dice batido, allá yo no sé cómo lo dicen, a lo mejor le dicen licuado o algo así. Bueno, hago esa mezcla y es el por qué la gente me dice que soy un híbrido. Escucho mucho a Paco de Lucía, escucho mucho a John Marlowly, al Di Meola, que ese es el más marcado en mi estilo, al Di Meola. Y entonces todos los instrumentos posibles los trato de escuchar. Me gusta mucho la música venezolana, la música latina en general, la centroamericana, la sureña. Trato siempre de escuchar todo lo que puedo. ¿Por qué el 3 es tu instrumento favorito? Bueno, el 3 es el instrumento favorito. Bueno, primeramente, yo siempre digo que este instrumento me escogió a mí, por lo que yo dije anteriormente en las demás preguntas, ¿verdad? De que yo no tenía muchas pretensiones de tocarlo, debido al mismo desconocimiento y a la época, que esa era una época donde, bueno, por supuesto, como se lo dije, no había un gran conocimiento de la riqueza de este instrumento. Es el instrumento favorito mío porque, bueno, por supuesto, me llevó hasta donde estoy. Y es debido a este instrumento me llaman mucho a grabar discos y a grabar cosas. Y ya cuando uno lo entiende, cuando uno lo comprende y conoce el lenguaje
que transmite este instrumento, realmente es imposible no quererlo. Y porque, por supuesto, hace muchos años este era un instrumento que tenía que ser destinado a ser el instrumento nacional, porque es el instrumento nuestro, que es el único instrumento cubano que existe como cordófono pulsado. Y bueno, ya eso se está cumpliendo, es un instrumento que es patrimonial y es un instrumento que define mucho las raíces, define mucho la esencia, la identidad. Y son cosas de las cuales yo soy admirador. Y es por eso que es mi instrumento preferido. Hablando de tu experiencia de trabajar con el gran trovador Silvio Rodríguez. Trabajar con Silvio Rodríguez es una experiencia cósmica, pudiera decir yo. Es una experiencia cósmica porque cuando nosotros conocimos a Silvio Rodríguez, nosotros, el Trío Barroco, lo conocíamos en México, en el DF, en el Hipódromo Nacional. Lo conocimos, nosotros habíamos recién acabado nuestro segundo disco y fuimos con unos cuantos discos para regalar a los amigos. Nosotros realmente íbamos a México, cada un mes estábamos en México. Ya era nuestra segunda casa prácticamente, o es nuestra segunda casa. Allí lo conocimos y él, mediante las grabaciones de lo que yo le comenté en el estudio Eusebio Delfín, que ya el sonido nuestro, ya él le era conocido, le era familiar, aunque no nos habíamos visto, él se admiró mucho de vernos y nos pidió varios discos para tenerlos en casa, para escucharlos, y en esa reunión él nos propuso hacer 2 conciertos, uno en el Carlos Marx, un teatro bien famoso de aquí de La Habana, un teatro épico, y nos propuso una gira a España. Nosotros un poco escépticos con eso porque pensábamos que era la alegría del momento, el primer encuentro, no creímos mucho en eso y el hombre sí cumplió. El hombre a la semana nos llamó, ya él llegando a Cuba, y nos pasó toda la música del disco que él lanzara, que fue un bombazo, fue un exitazo, Cita con Ángeles, donde ahí grabaron músicos connotados como Pancho Amá, Juan Formel, Leo Lowell, Hernán López Nusa. Y bueno, tuvimos que, como se dice en el buen cubano, ponernos las pilas. Y los primeros ensayos fueron espectaculares, pero además fue con un nivel de aprendizaje, porque el hombre Silvio Rodríguez tiene una visión de la música de cámara amplia y de la música en general. La gente por lo general, valga la redundancia, lo encasillan en que es el trovador con su guitarra y el que piensa buenas canciones. No, es que él las piensa, él las toca, él las siente, él las vibra. Y eso es lo que nos ha enseñado a lo largo del tiempo. A mí, en lo personal, me enseñó el oficio del acompañamiento, porque yo estaba siempre muy supeditado a la música, al protagonismo, debido al trabajo que realicé con Trova Barroco, y él me dijo, no, esto es para acompañarme a mí. Y es una especialidad la cual no conocía y se la agradezco un mundo, porque es un gran maestro en todos los sentidos, es un gran doctor. Sabemos que él es doctor honoris causa, tiene 3 doctorados honoris causa, pero yo creo que él es algo elevado en el quehacer científico, musical, literario. Es una persona con un alto grado de preparación, y que en estos 22 años que llevamos juntos nunca se ha olvidado de enseñarnos cómo se debe ejecutar la música, cómo se debe pensar, cómo uno conducirse a los demás, porque en eso nos ayudó y nos ha ayudado siempre. Y entonces para mí es cósmico,
haber conocido y estar conociendo a alguien que para mí es un padre, un hermano, un amigo, un familiar, un maestro. Y ahora, bueno, que nos propuso ciertos planes de trabajo y en eso, bueno, estamos preparándonos también. ¿Cómo se encuentra la música cubana en Villa Clara desde tu perspectiva? La número 7 la dejé para el final, porque es la última pregunta. ¿Cómo se encuentra la música cubana en Villa Clara desde tu perspectiva? Bueno, la música cubana, para nosotros, los que hacemos la música cubana, representa un árbol interminable. Hay tanta música por hacer, hay tanta música que han dejado nuestros ancestros por tocar, por cantar, por apreciar, que es una tarea ardua. Como digo yo, tratar de preservar ese tesoro musical inacabable, gracias a Dios. Es un tesoro que no interrumpe el flujo de la cultura, al contrario, lo enriquece. Yo, desde mi perspectiva en Villa Clara, la música en estos momentos, a raíz de la pandemia, debo ser sincero, no ha tenido ya el mejor porte. No lo digo desde el punto de vista musical. Sí, desde el punto de vista musical la gente tiene ganas de trabajar, la gente tiene ganas de hacer música. Se están buscando todas las soluciones, todos los planes para que la gente haga música. Pero a raíz de la pandemia ha habido como una especie de apagón, porque por supuesto hay centros que no están abiertos aquí en Santa Clara, algo que uno siente mucho, y hay espacios que son muy pequeños en los cuales una parte de los músicos pueden estar, porque como somos tantos no se puede, no hay fórmula para que estemos todos, ¿no? No hay espacio, lamentablemente. Y eso es en algo que hay que ir trabajando, en algo que Villa Clara y Cuba está trabajando en eso, para sus músicos buscarle lugares, habilitar lugares, habilitar, digamos, festivales, eventos. Y bueno, con todo esto, con toda la situación de una crisis que estamos afrontando, no es muy fácil invitar a una persona que venga no sé, de una provincia a la otra, por el combustible, el hospedaje, el transporte, la logística que lleva eso. Y eso un poco que ha interrumpido el flujo de la música, el que la gente se vea, el que la gente interactúe. Y desde ese punto yo lo veo, es algo que me entristece porque bueno, son realidades que uno no quisiera tener, pero bueno, las tiene. Pero bueno, lo único que me mantiene con la mayor satisfacción es que se está trabajando en eso y que los músicos se quieren tocar y que hay nuevos proyectos, hay nuevas tendencias musicales que están germinando y ya, esa es Cuba. Cuba es una islita pequeña que ha atravesado por muchas cosas, pero que mantiene esa fuerza, esa musicalidad, esa cultura tan necesaria, tan imprescindible para el Caribe, para Latinoamérica, para Centroamérica, para el mundo. Y yo estoy seguro que en otros espacios, cuando usted me vuelva a preguntar, yo le voy a responder
esta pregunta incluso con más satisfacción, porque es increíble la variedad musical que hay en este país, en cada una de sus provincias. Y bueno, lo que falta es esa parte, lograr presupuesto para eventos, lograr presupuesto para festivales, tratar de potencializar los espacios en los cuales los músicos puedan estar y, y que estos músicos, por supuesto, compartan, intercambien experiencias. Y eso es algo que da mucha satisfacción, porque yo, como lo dije, estuve recientemente en el Jazz Plaza en Santiago de Cuba y fue bien bonito como todos los que participamos en ese evento nos llevamos, cómo germinaba la música, pero además las relaciones, el respeto, la cordialidad, el compañerismo. Tuve la oportunidad de ir a varios conciertos, aprendí de esos conciertos, como supongo que muchos fueron a los míos y también aprendieron. Y eso es lo importante, tratar de nutrirse y tratar de intercambiar, porque a raíz de ese intercambio todos vamos a ser mucho mejores. A partir de esos intercambios vamos a mejorar en muchos sentidos. Y bueno, para eso también hace falta eventos que nos reúnan y que nos puedan dar la posibilidad de intercambiar. Es mi opinión. Pero bueno, saludablemente la música villaclareña. Sí, aquí hay buenos proyectos, aquí hay proyectos nuevos, todos con muy buena factura, con muy buena factura. Solamente faltan los espacios. Y yo estoy seguro que eso se irá mejorando al pasar del tiempo. Esa fue la entrevista de Michael Elizarde Ruano. Michael Elizarde Ruano de Villa Clara, Cuba. Le agradecemos profundamente esta amplia entrevista. Nos ha servido de mucho, ha explicado mucho su larga carrera musical durante más de 20 años. Solo con Silvio mencionó casi 20 años. Los otros proyectos con diferentes artistas, un amplio currículum musical que tiene Michael. Discos grabados, pueden encontrar la música del trío Otro Barroco en las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, YouTube, conciertos. La verdad que es un abanico de talento y ha participado como dije anteriormente, con muchos artistas. Le agradezco a Michael por esta amplia entrevista. Esta entrevista pues la hicimos el año pasado, pero la estamos publicando hasta ahora. Así que agradecido con él. Desde aquí, desde Managua, Nicaragua, le mandamos un abrazo fraterno. Le deseamos muchas bendiciones para este año 2024. Así que éxito en todos sus proyectos musicales. Sabemos que tiene mucho trabajo, hay muchos proyectos, siempre está tocando, siempre está defendiendo la música. Bueno, saludos a Michael y también este abrazo y este saludo se extiende a los muchachos que trabajan con él en el trío Barroco y también con su cuarteto y con las otras personas que comparten con él artísticamente, amigo de Joel Quisper, también de Santa Clara, amiga nuestra de aquí de Nicaragua que ha compartido con nosotros. Y bueno, ha sido una experiencia bastante bonita escuchar a Michael. Nuevamente, muy agradecido por esta amplia entrevista, ¿verdad? Destacado artista cubano Michael Elizalde. Pues estamos ya concluyendo para nuestros amigos de Sabor Timbero, estamos concluyendo ya la última entrevista de este mes de enero. Vamos a continuar en febrero con el ciclo de entrevistas con otros artistas y vamos a estar dando a conocer las diferentes entrevistas que tenemos para que escuchen, para que conozcan el trabajo que hay dentro de la isla más musical, la isla de Cuba, donde hay mucho talento y hay mucha cultura y mucho que contar, ¿verdad? De Cuba. Así que bueno, para esta semana yo les deseo muchas bendiciones, mucho éxito a las nuevas personas, pues les invito a que se suscriban a nuestro canal y bendiciones para este mes de febrero, mes del amor, mes de la amistad. Siempre, como les digo, escuchen música, bailen, salgan, lean un libro
siempre estén activos, siempre estén con la mente positiva, ¿verdad? Y siempre bailando. Así que bueno, un abrazo para todos nuestros seguidores. También hemos tenido nuevos suscriptores, a ellos les mandamos también un abrazo. Y nuevamente, pues les invito a que se suscriban a nuestro canal, El Sabor Tumbero, también al blog Cuba y su música, donde pues pueden encontrar los artículos, los videos que hemos realizado durante más de casi dos años, entrevistando a diferentes artistas de música cubana, a artistas de salsa, a promotores, a DJ. Así que un abrazo. También para este mes de febrero viene el famoso Festival de la Salsa en Cuba, en La Habana. Van a estar muchos invitados, muchas orquestas, así que va a estar, va a ser un evento, uno de los eventos más importantes para todos los bailadores, que es el Festival de la Salsa en Cuba. Ellos tienen su página en Facebook y pueden encontrar toda la información. Ahí seguramente tenemos amigos nuestros, DJ Ratón Rabioso, Máximo Italia, eh, y otros conocidos van a estar ahí viendo en vivo a las orquestas, viendo este festival importante dentro de la música cubana, que es el Festival de la Salsa, que se realiza en el mes de febrero. Así que éxito para el festival, éxito para las orquestas, ¿verdad? Como dije, pues no todas las orquestas pueden estar, pero bueno, pues mucho éxito para los que están participando este año. Pendiente de este festival. Bueno, eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Agradecemos nuevamente que estén viendo este video y les mandamos un abrazo y muchas bendiciones. Vamos a ver hasta la próxima edición siempre con más música cubana. Sabor Timbero.